Luis Suárez no buscaba reflectores. No había entrevistas programadas ni fans esperándolo en el aeropuerto. Esta vez había regresado a Uruguay en silencio, solo con un gorro, una chamarra sencilla y el deseo de caminar por las calles donde todo comenzó. Quería reencontrarse con sus raíces, con esa versión de sí mismo que solía correr descalzo tras una pelota de trapo en los callejones de Montevideo. Habían pasado casi 2 décadas desde aquellos días. Ahora Luis era un ícono mundial. Había jugado en los mejores clubes del planeta, marcado cientos de goles y ganado títulos que muchos solo sueñan con ver en televisión. Pero dentro de él, algo lo llamaba de vuelta, una nostalgia que no se curaba con fama ni con trofeos dorados. Era una tarde nublada, con el aire húmedo típico del barrio Malvín. Caminaba por una calle tranquila, rodeada de casas modestas, cuando el olor a comida caliente lo hizo detenerse. Un aroma familiar, carne asada, pan recién hecho, cebolla caramelizada. Suárez giró la cabeza, curioso. Al otro lado de la calle, una pequeña carpa improvisada daba sombra a una rústica parrilla de donde salía humo blanco. Y ahí lo vio. Primero pensó que era un error, que su mente le estaba jugando una broma. Pero no. Ese perfil, esa forma de caminar, esa sonrisa que intentaba esconder el cansancio detrás de los ojos, era él, Diego Méndez, su compañero de la selección Sub-17. Su hermano de lucha, su mejor amigo en los días en que ambos soñaban con llegar a la cima. Diego estaba ahí, con un delantal manchado de grasa, sirviendo chivitos a los transeúntes. Movía las manos con rapidez, atendía con educación, pero sin brillo. Como alguien que hacía lo necesario para sobrevivir, no para vivir. El corazón de Suárez se detuvo por un instante. Lo observó desde la acera opuesta, como si el tiempo se hubiera congelado. Recordó los entrenamientos bajo lluvia, los partidos sin público, las bromas en los vestidores, los planes de cuando seamos grandes. Diego había sido un delantero feroz, más talentoso que muchos, pero una lesión en la rodilla, justo cuando estaba por debutar profesionalmente, cambió todo. Lo último que supo fue que se había retirado joven, sin ruido, sin aplausos. Luis cruzó la calle despacio. Sus pasos pesaban como si cada uno arrastrara años de culpa por no haber buscado antes a su viejo amigo. Se acercó a la carpa. Diego no lo había notado. Seguía cocinando y sirviendo, absorto en su rutina. ¿Cuánto por uno con todo?, preguntó Suárez, bajando un poco la voz. Diego alzó la vista con rapidez. Por un segundo no reaccionó. Luego, sus ojos se agrandaron, como si acabara de ver un fantasma. Dejó caer la espátula. «No puede ser», susurró. Luis sonrió, aunque sus ojos se llenaban de agua. «¿Qué haces aquí, Diego?». El silencio se apoderó del lugar. Algunos clientes voltearon, reconociendo poco a poco al famoso jugador. Pero para Diego, en ese momento, el mundo se redujo a un solo rostro, el de su hermano de guerra. Yo debería preguntarte eso, hermano», respondió con la voz quebrada. Se abrazaron, fuerte, como si los años no hubieran pasado, como si aún tuvieran 17 y acabaran de ganar un partido importante. Pero ahora el partido era otro, la cancha era la vida, y Diego llevaba años jugando solo contra un marcador injusto. «No sabía que estabas en el país», dijo Diego, aún incrédulo. «Vine a visitar a la familia y a mí mismo», respondió Luis, «y parece que el destino me trajo contigo». Diego miró su parrilla improvisada con algo de vergüenza, pero Suárez no lo dejó hablar. «Este lugar huele increíble. ¿Tú cocinas todo?». «Sí, desde hace un par de años. Es lo que hay. No me puedo quejar». «¿Y tu familia?». «Tengo una hija, se llama Abril, tiene 6. Es mi todo». Luis asintió. Sus ojos estaban vidriosos. No dijo nada por un momento. Solo observó a su amigo con admiración y tristeza al mismo tiempo. Había tanto que no sabía, tanta historia entre los silencios. «¿Tienes un minuto?», preguntó señalando una banca vacía bajo un árbol. Diego asintió.
Le avisó a un joven que ayudaba en la barraca que se encargaría por unos minutos y se sentó junto a Suárez. Había miles de palabras por decir, pero los dos sabían que, a veces, el silencio compartido vale más que cualquier conversación. Un automóvil pasó tocando el claxon. Un niño gritó desde dentro: «¡Es Suárez!». Pero Luis ni se movió. Estaba en otro lugar, en un espacio íntimo donde el fútbol era solo la excusa. Lo que lo movía ahora era otra cosa. Porque en el fondo había entendido algo esencial. Los verdaderos campeones no se miden por los títulos que cuelgan en la pared, sino por los lazos que no se rompen con el tiempo. Y ese día, en una esquina cualquiera de Montevideo, un campeón mundial reconoció al héroe silencioso que el mundo había olvidado. El sonido del tráfico y el murmullo de la ciudad se volvieron un eco lejano mientras Luis Suárez escuchaba con atención a su viejo amigo. En esa banca oxidada, bajo la sombra de un árbol torcido, los dos revivían un pasado que parecía enterrado, pero que en realidad solo dormía. Diego respiró hondo. No sabía por dónde empezar, pero algo en la mirada de Luis le dio permiso para hablar sin máscaras. «¿Te acuerdas del partido contra Brasil en la Sub-17?», preguntó con una sonrisa nostálgica. «¿Cómo olvidarlo? Metiste 2 goles ese día», respondió Suárez. «Todos decían que tú ibas a llegar más lejos que cualquiera de nosotros». Diego rió con amargura. «Sí, y justo después de eso me rompí la rodilla, ¿te acuerdas?». Luis asintió, serio. «Fue horrible», dijo. «Ahí se acabó todo. Me operaron, me prometieron rehabilitación, pero el club dejó de llamarme. Me dieron las gracias. Tenía 18 años y ningún plan B». Luis sintió un nudo en la garganta. Sabía que el fútbol podía ser cruel, pero escucharlo así, de boca de alguien que amaba como a un hermano, lo golpeaba con más fuerza. «Traté de volver», continuó Diego. «Me fui a equipos del interior, segunda división, luego tercera, pero cada vez era más difícil. Mi cuerpo ya no era el mismo, y cuando Abril nació, supe que tenía que dejar de correr detrás de un balón y empezar a correr detrás del pan». Luis bajó la mirada. Le costaba imaginar todo lo que Diego había tenido que enfrentar en silencio, mientras él celebraba títulos en Europa. «¿Y tus papás?». «Murieron hace unos años. Mi hermana se fue a España. Me quedé solo con Abril. Al principio trabajé en una cocina, luego como repartidor, hasta que un día pensé, si cocino bien, ¿por qué no hacerlo para mí?». Así nació la barraca. Con lo poco que tenía, compré la parrilla, una lona y empecé en la esquina. «Y aquí estás», dijo Luis tentando controlar la emoción. Diego lo miró con los ojos húmedos. «Hermano, no te voy a mentir. Verte me dio gusto, pero también me dolió, porque tú y yo teníamos el mismo sueño. Y a veces me pregunto por qué a ti sí y a mí no». El silencio fue pesado, pero necesario. «Yo también me lo pregunto a veces», respondió Suárez, sin rodeos. «No sabes cuántas veces pensé en ti, en que deberías estar allá con nosotros peleando finales. Fuiste mejor que muchos de los que llegaron». «No digas eso», dijo Diego intentando restarle importancia. «Lo digo porque es verdad, y porque duele, porque el sistema no perdona, y porque hay miles, como tú, olvidados, apagados por una lesión, por la falta de dinero, por no tener el apellido correcto». Diego asintió. Había aprendido a vivir con esa herida, aunque nunca dejaba de sangrar del todo. «Pero ¿sabes qué?», dijo Suárez con una mirada firme. «Hoy me di cuenta de algo. No todo está perdido. A veces los caminos se cruzan por una razón». «¿A qué te refieres?». Luis no respondió de inmediato. Solo puso una mano sobre el hombro de Diego y le sonrió. Había una decisión naciendo en su corazón, una que cambiaría más de una vida. Esa noche, Luis volvió al pequeño hotel donde se hospedaba, en el centro de Montevideo. No podía dormir. La imagen de Diego, sudando entre humo y grasa, con una sonrisa que escondía años de lucha, lo perseguía. Recordó cuando compartían un colchón viejo en las concentraciones, cuando se escapaban a patear pelotas al parque,
cuando hablaban de cuando sean famosos, y ahora la vida los había llevado a extremos opuestos. Se preguntó cuántos Diegos habría repartidos por América Latina. Exjugadores olvidados, talentos perdidos, héroes anónimos que dieron todo por un sueño y fueron desechados por un sistema que solo aplaude al que llega a la cima. Luis tomó su celular, entró a sus redes sociales, vio mensajes de patrocinadores, entrevistas pendientes, cerró todo y se quedó viendo el techo. No basta con sentir, hay que actuar, pensó. Al día siguiente volvió a la barraca. Esta vez sin gorro, sin esconderse. Quería que todos lo vieran. Quería que el mundo supiera que aún hay lealtades que no mueren. Diego lo recibió con sorpresa. ¿Otra vez por aquí? No vengo por comida, respondió Luis. Vengo por ti. Y aunque no lo sabía todavía, Diego estaba a punto de ver cómo una amistad verdadera puede cambiarlo todo. Diego no sabía cómo reaccionar. Luis Suárez, el ídolo, el goleador histórico, el campeón de selecciones y clubes, estaba ahí, frente a su carrito de comida, con una expresión que mezclaba serenidad y urgencia. ¿Por mí? ¿Cómo que por mí? Luis dio un paso al frente y miró alrededor. Algunas personas ya se habían detenido a mirar. Se escuchaban murmullos, algunos sacaban el celular, comenzaba a armarse un pequeño revuelo. ¿Podemos hablar un momento a solas?, preguntó Luis con tono bajo. Diego asintió, sin entender del todo, y le pidió al joven que lo ayudaba que se hiciera cargo un rato. Caminaron hasta una zona tranquila del parque cercano. Se sentaron en una banca de concreto bajo la sombra de unos árboles. Luis miró al suelo durante unos segundos. Parecía estar buscando las palabras justas entre el ruido de los sentimientos. Ayer, cuando te vi, algo dentro de mí se quebró, dijo finalmente. Y no fue lástima, fue como si la vida me diera una bofetada y me dijera, mira lo que has dejado atrás. Diego frunció el ceño. Todavía no comprendía del todo a dónde iba esa conversación. Yo no dejé nada atrás, Luis. He seguido adelante, como he podido, lo sé, y justamente por eso estoy aquí, porque lo que hiciste no fue sobrevivir, fue resistir. Luchaste solo, sin reflectores, sin prensa, sin premios, y sigues aquí, de pie, con dignidad. Eso no lo hace cualquiera. Diego bajó la mirada. Le costaba recibir esas palabras. Estaba acostumbrado a esconder la lucha detrás de una sonrisa. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Déjame hablar a mí, porque ayer me fui con un nudo en el pecho. Pensé en todo lo que vivimos, en nuestras pláticas de adolescentes, en los sueños, en lo mucho que nos prometimos y en lo poco que cumplí contigo. Tú no me debes nada, Luis. Sí te debo, porque tú fuiste parte de lo que soy, porque me empujaste cuando me faltaban fuerzas, porque me cubriste cuando me equivocaba, porque me abrazaste cuando nadie creía en mí, y yo, cuando logré subir, no volví la mirada atrás. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio de dos almas que se reconocían, incluso después de tantos años. Luis volvió a mirarlo, esta vez con decisión en los ojos. Diego, no vine solo a recordar. Vine porque quiero hacer algo por ti, y no hablo de dinero. Hablo de abrir puertas, de darte el lugar que te negaron, de ayudarte a soñar otra vez. Diego lo miró con desconfianza, casi con temor. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Estoy pensando en un proyecto, no solo para ti, sino para otros como tú. Jugadores olvidados, talentos silenciados, gente que lo dio todo por el fútbol y fue descartada como si fueran basura. Quiero crear una fundación, un espacio real, con recursos, con oportunidades. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca en mi vida. Diego guardó silencio. El viento movía las hojas de los árboles. Sus ojos se humedecieron. Tengo miedo, Luis. ¿De qué? De volver a creer. Porque cuando uno vuelve a creer, también vuelve a doler si las cosas no salen bien. Luis asintió. Entendía perfectamente. No estás solo.
Esta vez no. Vamos paso a paso. Pero de verdad, quiero hacer algo diferente. No es caridad, es justicia, es lo correcto. Diego soltó una carcajada amarga, como quien no sabe si llorar o agradecer. ¿Sabes? Cuando te fuiste al exterior, supe que ibas a llegar lejos. No por cómo jugabas, sino por cómo mirabas el mundo. Y ahora, después de tanto tiempo, veo que sigues siendo el mismo. Se abrazaron, esta vez no como viejos amigos reencontrados, sino como dos hermanos que habían superado algo juntos. Horas después, mientras Diego regresaba a su puesto, tratando de fingir normalidad, pese a todo lo que ardía en su pecho, Luis hizo una llamada. Sí, soy yo. Necesito que me consigan prensa local, pero no para mí. No quiero entrevistas. Quiero que cuenten una historia, la de alguien más. Del otro lado, su representante dudó. ¿La historia de quién? Luis miró a lo lejos a Diego, que atendía a un cliente con una sonrisa real por primera vez en años. La historia de un guerrero silencioso, de esos que nadie ve, pero que sostienen al mundo. Y sin saberlo, ese gesto empezaba a gestarse. Uno que cruzaría fronteras, que tocaría millones de corazones, porque hay amistades que el tiempo no rompe. Y gestos que no necesitan estadios para volverse eternos. El cielo de Montevideo estaba cubierto por nubes grises cuando Diego recibió el mensaje. Era breve, directo, sin rodeos. Nos vemos hoy a las 10, frente al café de la plaza. Quiero que hablemos bien, sin interrupciones. Luis Diego no pudo evitar sentirse nervioso. No entendía por qué alguien como Suárez, con una agenda seguramente saturada, insistía tanto en ayudarlo. No estaba acostumbrado a que la vida le diera este tipo de sorpresas, menos aún a que alguien lo viera de verdad. A las 9:55 ya estaba ahí. Había lavado su única camisa buena y llevaba el cabello recogido como podía, no por apariencia sino por respeto, porque aunque no entendía lo que pasaba, sentía que algo importante estaba por comenzar. Luis llegó puntual, sin escoltas, sin lentes oscuros, sin pretextos. Solo él, con su misma chamarra deportiva de siempre y una mirada clara. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme», respondió Diego con voz firme, aunque las manos le temblaban. Entraron al café. El lugar era pequeño, acogedor, con mesas de madera y una suave música de fondo. Se sentaron en un rincón. La mesera los reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Solo sonrió y trajo 2 cafés con medialunas. Por unos segundos no hablaron, solo se observaron. No como celebridad y ciudadano, sino como 2 hombres con historias marcadas por el mismo punto de partida. «¿Te acuerdas cuando entrenábamos con hambre?», preguntó Luis, rompiendo el silencio con una sonrisa. «¿Cómo olvidarlo? Hasta el balón parecía más pesado cuando no habíamos comido. Y aún así, tú eras el que más corría, el que nunca se quejaba». Diego rió. «¿Y tú el que más gritaba?», bromeó. «No dejabas pasar una sin reclamarle al árbitro». Ambos se rieron. Por unos segundos eran otra vez esos adolescentes llenos de energía y sueños, pero la risa duró poco. «¿Sabes algo, Diego?», dijo Luis, ahora serio. «He estado en los estadios más grandes del mundo. Me he bañado en oro, en premios, en portadas. Pero ayer, al verte, sentí que algo en mí volvió a su sitio». Diego bajó la mirada. No sabía cómo responder. «Me dolió verte así», continuó Luis. «No por pena, sino porque sé quién eres. Sé lo que vales». Y sentí rabia. Y rabia de un sistema que solo recuerda al que llega lejos y olvida a los que también lo merecían. No todos pueden llegar, Luis, pero todos merecen ser reconocidos. Y tú no tuviste una oportunidad real. Te fallaron, te dejaron solo». Diego apretó la mandíbula. Durante años había tragado su historia en silencio. Ahora, escuchar a alguien validarla le quebraba las defensas. «Cuando me lesioné», empezó a contar con voz baja, «sentí que todo se derrumbaba. Nadie me explicó nada. Solo me dijeron, gracias por tu tiempo. Y de ahí en adelante, cada día fue más cuesta arriba. Tuve que hacerme fuerte a la fuerza.
Luis lo miraba en silencio. Sus ojos estaban vidriosos. ¿Y Abril? Preguntó. Es mi motor, mi razón. Sin ella, no sé si hubiera aguantado tanto. No sabe mucho de mi pasado, solo que su papá vende comida y que siempre está ahí cuando lo necesita. Quiero conocerla. Diego lo miró, sorprendido. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Le encantaría. Es fan tuya. Tiene tu póster en la puerta de su cuarto. Luis se rió, pero pronto se puso serio de nuevo. Escúchame, Diego. He estado pensando mucho y decidí que voy a abrir una fundación. Se llamará Segunda Jugada. Será para exfutbolistas que, como tú, quedaron fuera por razones ajenas a su talento. Diego quedó helado. ¿Una fundación? Sí. Empezará aquí, en Uruguay. Pero la idea es expandirla. Apoyo económico, capacitaciones, salud mental, becas para sus hijos, lo que podamos. Y quiero que tú seas el primero, el embajador, el símbolo, el inicio. Diego no podía hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo detener. Luis, yo no soy nadie. No tengo estudios ni contactos. Tienes historia, tienes verdad. Tienes lo que muchos han perdido, coraje, y eso vale más que cualquier diploma. La mesera pasó cerca y notó el momento. Disimuladamente, dejó 2 servilletas sobre la mesa. Diego tomó una y se secó el rostro, sin vergüenza. Ya no tenía por qué esconder su emoción. ¿Y qué tengo que hacer? Solo aceptar, dejar que la vida te abrace un poco, porque ya fue demasiado lo que aguantaste solo. Diego asintió. Por primera vez en años sentía que algo se abría dentro de él. Una puerta, una esperanza. Gracias, hermano, de verdad, gracias. Luis se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó. Gracias a ti, por no rendirte, por seguir aquí. Y mientras afuera caía una ligera llovizna sobre la ciudad, adentro del café se encendía una llama que ningún viento podría apagar. La mañana siguiente, la esquina donde Diego vendía chivitos y empanadas no era la misma. Algo en el aire se sentía distinto. Los vecinos comenzaron a notar movimientos extraños, cámaras, micrófonos, gente armando luces discretamente, pero sin espectáculo ni caos. Todo era cuidadoso, respetuoso. Luis Suárez llegó caminando, con una sonrisa sencilla y los brazos abiertos. Saludó a Diego como si fuera un hermano, como si esa barraca fuese su segundo hogar. ¿Estás listo?, le preguntó. Diego, aún confundido por todo lo que estaba pasando, apenas alcanzó a asentir. ¿Pero listo para qué exactamente? Luis no respondió. Solo le tendió un delantal limpio. Póntelo. Hoy cocinamos juntos. Diego lo miró sin entender si era una broma. Pero al ver que Suárez hablaba en serio, se lo puso con manos temblorosas. Y ahí estaban los dos, uno al lado del otro, frente a la plancha caliente, sirviendo comida a las personas que comenzaban a hacer fila. La escena era tan absurda como poderosa. Un campeón del mundo, sirviendo chivitos en una esquina de Montevideo, con una sonrisa auténtica, mientras compartía grasa, humo y risas con su viejo amigo. La gente no tardó en sacar sus celulares. En minutos, el video comenzó a circular en redes sociales. Luis Suárez trabajando en un puesto callejero. Las imágenes eran tan reales que parecía montaje, pero no lo era. Y eso fue lo que tocó los corazones. Las cámaras de televisión llegaron poco después. Luis las saludó con amabilidad, pero puso una condición firme. Hoy no quiero que me entrevisten a mí. Hoy él es el protagonista, dijo señalando a Diego. Los periodistas, desconcertados, apuntaron sus micrófonos hacia el hombre con el delantal manchado que apenas podía hablar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno. Diego tragó saliva. Miró a Luis como pidiendo permiso. Lo que está pasando es que alguien se acordó de mí, respondió con voz baja pero segura. Una hora después, Luis pidió silencio. Se subió a una pequeña caja de madera, elevando apenas su altura para que todos pudieran escucharlo. Buenos días, empezó.
Hoy estoy aquí porque creo que ya basta. Basta de celebrar solo a los que llegan. Basta de olvidarse de quienes también lo dieron todo y fueron dejados atrás. Basta de fingir que el fútbol es solo gloria. Hizo una pausa. Todos lo escuchaban atentos. Incluso los autos que pasaban por la calle bajaban la velocidad. Hace unos días reencontré a mi amigo Diego. Compartimos cancha, sueños, hambres y risas, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Mientras yo levantaba copas, él luchaba por poner un plato en su mesa. Y eso no está bien, porque él también es un campeón, porque la dignidad no se mide en medallas, sino en cómo uno pelea cada día sin rendirse. Diego tenía los ojos llenos de lágrimas. Abril, su hija, estaba abrazada a su pierna sin comprender del todo, pero sintiendo que algo grande estaba pasando. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Segunda Jugada, continuó Suárez. Un espacio para apoyar a exjugadores olvidados, para ofrecer segundas oportunidades a quienes lo dieron todo por el deporte y fueron desechados por el sistema. Los aplausos comenzaron a romper el silencio. Gente del barrio, clientes, medios, incluso personas que pasaban por casualidad. Algunos lloraban, otros simplemente asentían con emoción. Y como primer paso, quiero entregar oficialmente a Diego la llave del restaurante que hemos adquirido a su nombre. Él dejará la calle, no por vergüenza, sino porque merece más, porque esto, dijo señalando la barraca, fue coraje, pero ahora viene lo justo. Diego no pudo más. Se tapó el rostro con las manos. Suárez bajó de la caja y lo abrazó. «Gracias por no rendirte, hermano», le susurró al oído. La pequeña Abril miraba la escena con los ojos brillantes. Luego volteó hacia su papá y le dijo algo que derritió hasta al camarógrafo más serio. «Papá, tú eres mi campeón». Esa misma tarde, los noticieros del mundo entero hablaron de lo ocurrido. El gesto de Suárez que conmueve al mundo, una amistad que desafía el olvido. Luis Suárez, más grande fuera de la cancha que dentro. Pero para Luis, nada de eso importaba tanto como la escena que vio al cerrar el día. Diego, con su hija en brazos, parado frente al nuevo restaurante, con un letrero que decía Chivitos el 9, un lugar con historia. Y debajo, en letras más pequeñas, «Aquí se sirve con el corazón». Luis lo acompañó hasta la entrada. No había discursos ni prensa esta vez, solo ellos dos. «¿Estás listo para tu segunda jugada?», preguntó Luis. Diego lo miró con una mezcla de emoción y determinación. «Estoy listo, y esta vez no voy a fallar». Y mientras las luces del local se encendían por primera vez, quedó claro que ese día no solo se abría un restaurante, también se abría una nueva historia. Habían pasado 3 meses desde aquel día histórico. La noticia del gesto de Suárez todavía resonaba en redes sociales, en programas deportivos, en documentales improvisados que contaban la historia de Diego, el futbolista olvidado que volvió a soñar gracias a la lealtad de un amigo. Pero mientras el mundo pasaba a la siguiente tendencia, en una tranquila esquina de Montevideo, la verdadera historia apenas comenzaba. Chivitos el 9 se había convertido en mucho más que un restaurante. Era un símbolo, un punto de encuentro. Gente de todo el país viajaba solo para conocer a Diego, para abrazarlo, para decirle, «Yo también fui olvidado. Gracias por representar lo que sentimos». El local funcionaba a toda hora. Diego había contratado a 2 exjugadores más que también pasaron por lo mismo. Lesión, abandono, invisibilidad. Ahora trabajaban codo a codo, cocinando con la misma pasión que algún día le pusieron al fútbol. Solo que ahora, la cancha era la cocina y el aplauso venía de cada bocado agradecido. Abril, la hija de Diego, había cambiado también. Iba a la escuela con la cabeza en alto. Sus compañeros ya no se burlaban porque su papá vendía en la calle. Ahora lo admiraban. Su foto con Suárez estaba enmarcada en el salón de clases y cuando le preguntaban qué quería ser de grande, respondía con una sonrisa,
Quiero tener un corazón como el de mi papá y las piernas de Luis Suárez. Luis, por su parte, había regresado a los entrenamientos. Seguía compitiendo, seguía haciendo goles. Pero algo en él era diferente. Su mirada tenía otro brillo. Su manera de hablar en entrevistas era más pausada, más profunda. Ya no hablaba solo de táctica o de rivales. Hablaba de humanidad, de compromiso social, de lo que significa realmente ganar. Cada vez que tenía tiempo libre, visitaba la fundación que ya estaba en marcha. Segunda jugada. Las oficinas eran modestas, pero los resultados inmensos. En solo unas semanas habían recibido más de 100 solicitudes de exjugadores buscando apoyo. Algunos necesitaban tratamientos médicos, otros capacitación para nuevos trabajos, muchos simplemente necesitaban ser escuchados. Luis no delegó eso, se sentó con cada uno, escuchó, abrazó, lloró más de una vez, porque entendía que el fútbol, ese mundo que lo hizo famoso, también había dejado heridas en demasiadas personas buenas. Una tarde, mientras se recuperaba de un entrenamiento, Suárez revisó su celular. Había cientos de mensajes. Uno en particular le llamó la atención. Era una foto enviada por Diego. En ella aparecía una libreta escolar con letras torcidas de una niña de 6 años. El título decía: mi héroe es mi papá. Él jugaba al fútbol, pero se lastimó. Nunca se rindió. Vendió comida en la calle y conoció a Luis Suárez. Ahora tiene un restaurante y ayuda a más personas. Mi papá es fuerte, bueno y valiente. Lo amo mucho. Luis sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Días después, en una ceremonia privada, la Asociación de Futbolistas Retirados entregó un reconocimiento especial a Luis Suárez por su labor humanitaria, pero él no quiso recibirlo solo. «Este premio no es mío», dijo frente a los presentes. «Es de todos los que alguna vez sintieron que el mundo les dio la espalda. Es de Diego. Es de cada historia que no salió en la tele pero que merece ser contada». El auditorio se puso de pie. Las lágrimas corrían sin pudor, porque el gesto de Suárez había demostrado algo que muchos olvidan. Los goles se olvidan, los títulos se desgastan, pero un acto de compasión puede cambiar vidas para siempre. Esa noche, Diego cerró su restaurante un poco más temprano. Se sentó con Abril en la terraza del local. Comieron juntos un chivito especial que ella misma había ayudado a preparar. «Papá», dijo la niña, «¿Luis va a venir mañana?» «Tal vez no mañana, pero seguro vendrá pronto». «¿Y si ya no puede venir?» Diego la miró con ternura. «Entonces nosotros iremos a él, porque hay amigos que no se van, aunque estén lejos». Ella sonrió. Luego apoyó su cabeza en el hombro de su papá. «¿Tú crees que yo también puedo ayudar a otros algún día?» «No lo creo, Abril. Estoy seguro». Y bajo un cielo tranquilo, sin flashes ni cámaras, padre e hija se abrazaron sabiendo que, aunque el pasado había sido duro, el futuro ya no les daba miedo, porque alguien, una vez, decidió no olvidar. Y eso lo cambió todo.